Bien, lo que vamos a ver el día de hoy es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono desde la sangre a los pulmones. A ver, habíamos mencionado claramente que el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambiaban a nivel de las diferentes partes de los pulmones debido a la diferencia de presiones. O sea, hemos sido totalmente claros en el primer día que hemos visto los estudiantes que todos se van a presiones, ¿verdad? Sí. En realidad el secreto es aprender presiones. La primera clave. La segunda es de que nosotros aprendamos a determinar la cantidad del componente que exista. ¿A qué me refiero? Siempre habíamos manejado una ley que nos decía que los gases y los diferentes componentes difunden de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Esa concentración que nosotros tenemos en el aparato respiratorio lo podemos medir en los milímetros de mercurio. Volvemos a los milímetros de mercurio. ¿Por qué volvemos a los milímetros de mercurio? Porque estamos hablando de sangre. Y en sangre ya no necesitamos hablar de centímetros de agua. Solamente hablábamos de centímetros de agua a nivel de líquido pleural, a nivel de la presión pleural y a nivel de la presión alveolar, porque no tenían agua, también los alveolos. Entonces eran presiones muy negativas, subatmosféricas, y entonces eso nos hacía pensar de que no podíamos manejar los milímetros de mercurio. Pero acá volvemos a manejar los milímetros de mercurio, porque no le vemos, ya no vemos presiones negativas. ¿Está claro? Vale. Entonces, si nosotros ya tenemos nuestro aire pesado desde la atmósfera hasta los alveolos pulmonares, lo que quiero es ahora saber cómo difunde, en este caso, el oxígeno. Se supone que el oxígeno va a difundir así, ¿no es verdad? El oxígeno va a difundir desde la atmósfera al alveolo y del alveolo a la sangre. Eso es una lógica, por diferencia de presiones. ¿Y el dióxido de carbono qué va a pasar? El dióxido de carbono se va a dirigir al alveolo, de la sangre al alveolo y del alveolo a la atmósfera. ¿Está claro? ¿Es verdad? Sí. Bien. Entonces, si nosotros somos analíticos, llegamos a estas diferentes partes que tenemos en el aparato respiratorio, ¿no? Se dan cuenta ustedes que desde esto yo consideraría atmósfera. Luego consideraría alveolo. ¿Sí? Luego sangre. Y luego de sangre a célula. ¿Sí? ¿Está claro? Esos son los pasos que yo debo de seguir para intercambiar mi oxígeno. ¿Está claro? ¿Qué diferencia noto? Que el oxígeno no va bajando, no puede bajar el oxígeno, pero sí que baja la presión. Entonces, eso es lo que más o menos hoy vamos a hablar. He tratado de no quitarles mucho del tema de ayer, ¿verdad? Porque no es justo tampoco que les quite un tema entero. Entonces, solamente algunos detalles, solamente de las curvas vamos a suprimir, pero otros componentes que no debería explicarles, les voy a explicar, porque tampoco es correcto que sea tan drástico y quitarles mucho de la explicación. ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hablar primero de difusión de los dos gases más importantes que hay en la atmósfera, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Perdón. Sin dejar de lado, chiquillos, de que la composición del oxígeno, del aire atmosférico, no solamente es oxígeno y dióxido de carbono, sino también es el componente nitrógeno. Y no solamente es el componente nitrógeno, sino que el nitrógeno es el componente mayoritario, es el que más existe en el aire atmosférico. Si nosotros somos analíticos, el 79% es nitrógeno. O sea, el 79% de lo que nosotros inhalamos es nitrógeno. El 21% es oxígeno. Y solamente me quedaría el 0,2 al 0,3% del dióxido de carbono. O sea, no inhalamos nada de dióxido de carbono, casi nada inhalamos por dióxido de carbono. ¿Está claro? ¿Por qué creen que no inhalamos casi nada por dióxido de carbono?
o el dióxido de carbono. Imagínense que el aire atmosférico tenga una composición mayor al 0,2% del dióxido de carbono. ¿Qué problema nos daría a nosotros? Una acidosis. ¿Perdón? No, eso ya es muy complicado. O sea, te está haciendo ya algo mega complicado. Es algo tan sencillo. ¿Por qué si el aire atmosférico tendría un poquito más de 0,2, nos traería problemas en nuestros cerebros? ¿Sabe por qué? Porque ahí aparece la hemoglobina. ¿Me permiten el término? La hemoglobina es una chica fácil. Es re fácil, la hemoglobina. Se deja conquistar con cualquiera, menos con el oxígeno, que es el buen tipo. Oye, esto es real. Esto les pasa a ustedes. Entonces, sí, a los buen tipos los odian, a los malaleches los quieren, los aman, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. Miren, tan importante es la hemoglobina, que la hemoglobina, por ejemplo, el más mala leche de todos es el monóxido de carbono. El monóxido. ¿Sí? Ese es un vago, chupaco, no estudia y se enamora. Más o menos, ¿te suena? ¿Saben cuántas veces más pintudo pero es el monóxido de carbono? 200 veces. 250 veces más. Entonces, si no inhalo por cualquier cosa monóxido de carbono, ¿qué hace la hemoglobina? Lo deja al oxígeno y se prende al monóxido de carbono. Listo. Y nos intoxicamos con monóxido de carbono. ¿Es lo mismo monóxido de carbono que dióxido de carbono? No. El dióxido de carbono es otro ya más, todavía más tranquilo. ¿Sí? 25, no, mejor me averiguo. ¿Cuántas veces afín es el dióxido de carbono a la hemoglobina? No es sencillo, hemos dicho 250 veces más el monóxido. ¿Sí? Entonces, altísimo, ¿no? Eso ya es mucha dosis. ¿Qué elementos tiene el monóxido de carbono? No, te voy a salir, vas a salir ahorita. ¿Qué elementos contiene el monóxido de carbono? Aquellos que salen de una flama amarilla. Flama amarilla. Aquellos... No, hermano, sí, o sea, claro, pero los que contienen combustión. Okay. ¿Cuál combustión principalmente? Cuando hay poco oxígeno. El humo. Sí. O sea, cuando quemamos, no sé, cualquier cosa que quemamos no es dióxido de carbono, es monóxido de carbono, es humo negro, no sé, cuando quemas una llanta en San Juan, sí, cuando quemas madera, cualquier tipo de combustión de elementos, ¿sí? Ese nos da monóxido de carbono. Entonces, ¿es peligroso? Sí, pues. Yo estoy 5 minutos inhalando humo por monóxido de carbono y ¿qué hace la hemoglobina? Esto deja el oxígeno y se adhiere 250 veces más al monóxido de carbono y ¿qué? Morimos. Vamos a morir. Eso es obvio. Eso se llama intoxicación por monóxido de carbono. En cambio, con el dióxido de carbono no es combustión. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono no presenta combustión. ¿Dónde encontramos dióxido de carbono? O sea, ¿quiénes producen el dióxido de carbono? Es que el doctor investigue la diferencia y dice que uno es una combustión completa, dióxido de carbono, y la otra es una combustión incompleta, el monóxido de carbono. ¿Quiénes producen el dióxido de carbono? Las plantas. ¿Verdad? Depende. Nosotros también. ¿Depende de qué? Del horario. ¿Sabían eso? Cuando hacen fotosíntesis secretan oxígeno. Y cuando no hacen fotosíntesis secretan dióxido de carbono. Es por eso que la lógica te dice que tu alcoba o te duermes no recibes plantas. Porque en la noche que eliminan dióxido de carbono. Y si yo estoy durmiendo cerca de una planta, inhalo el dióxido de carbono y bueno, puedo tener algún tipo de molestia, una hipoxia. ¿Sí? ¿Cuál es lo más complicado? El monóxido de carbono. ¿Sí? Toda combustión es complicada. ¿Vale? Muy bien. Ahora, este oxígeno que nosotros vamos a chequear, entonces tenemos 3 componentes en el aire atmosférico: nitrógeno, oxígeno y casi nada de dióxido de carbono. ¿Vale? Hablaremos primero del componente oxígeno, que es el más bueno. La idea es de que nosotros entonces tenemos que ir reduciendo esta cantidad de presión
de oxígeno, no cantidad de oxígeno. La cantidad de oxígeno es la misma, sino que tengo que tener presión. Esto más o menos yo hago una analogía con lo que teníamos, pues lo ves, ¿verdad? Arterias grandes, metanterioras, arteriolas, capilares, etc. Teníamos que ir bajando la presión para evitar un colapso capilar. Aquí tenemos que ir bajando la presión para evitar un colapso alveolar, o sea, básico, ¿no? Muy bien. Entonces empezaremos con la lógica que decíamos que los gases siempre difunden de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. No solo los gases, ¿no? Habíamos visto en otros capítulos que también difunden iones, bueno, diferentes componentes, ¿vale? Muy bien. Entonces se supone que los gases, el oxígeno, ¿dónde hay más? En la atmósfera, ¿sí? Y a mayor presión. Entonces tenemos que ir difundiendo esas presiones en los diferentes zonas, ¿de acuerdo? No me gusta mucho este es gaito mordica, este es el color, así porque dice diferentes colores, acá me dice la lógica que mi aire atmosférico que estaba acá tenía una presión, ¿sí? La presión de mi aire atmosférico de oxígeno, no estamos hablando de oxígeno por favor, la presión del oxígeno en el aire atmosférico es 160 milímetros de mercurio. Bueno, algunos libros que mencionan 159. Esos 159 milímetros de mercurio, chiquillos, por favor, les recomiendo que lean atmósfera, presión atmosférica, sí, eso es lo que ayer no hemos pasado con ustedes, sí, presión atmosférica, ¿qué tal? Sí, leanlo, presión atmosférica. Mi aire venía con 159, 160 milímetros de mercurio, y entonces, ¿qué pasa con el aire? ¿Qué trayecto tiene que hacer antes de llegar al alveolo pulmonar? ¿Qué trayecto tiene que hacer? Atravesar la zona de conducción, ¿se acuerdan? La zona de conducción. ¿Qué función tenía la zona de conducción? Tráquea, bronquios, ¿no? O sea, hasta llegar a los bronquiolos. Esa zona era de conducción. ¿Qué función tenía? Calentar, humidificar y humidificar. Filtrar. Más que todo, humidificar era la palabra clave. ¿Por qué? Porque humidifica todo ese trayecto, la zona de conducción, porque ahí tenemos agua. Ahí tenemos agua, componente agua. Y esa agua lo que hace es disminuir la presión de 160, que era la atmosférica, ¿a cuánto? A 104. Estamos disminuyendo una cosa de 155 milímetros de mercurio, se está reduciendo. ¿Eso es importante? Sí, porque mi alveolo, si tuviese más de 104 milímetros de mercurio, ¿qué pasa? Revienta, colapsa, por exceso de presión. Ahora, esa agua que tenía en mi zona de conducción es muy importante, sí. Por eso decíamos, ¿no ve? Cuando hace frío, cuando estamos resfriados, o en invierno, por ejemplo, cuando el clima se seca, ¿qué pasa? Toda mi zona de conducción también se seca. Y por eso nos resfriamos. En realidad no es por el que el frío nos resfría, sino que el frío es un factor condicionante para que nos resfriemos. ¿Por qué? Porque si no tenemos agua, se seca nuestra zona de conducción. Si se seca nuestra zona de conducción, ¿qué pasa con nuestros cilios? También ya no cumple la función de vacío, se secan. Y cuando entra un agente extraño, ¿qué función tienen los cilios? Sacarlos, ¿no es verdad? O sea que depende de, ¿sabían ustedes? Les han de enseñar en histología o en anatomía que los cilios tienen dos tipos de vacíos, un vacío interno y un vacío externo, ¿sí? ¿No? ¿Se han enseñado? ¿Vale? Entonces esos dos tipos de vacíos, cuando los cilios se secan, ¿qué es lo que ocurre? Entra el agente extraño y pulula. ¿Saben lo que quiere decir pulula? O sea, aumenta su concentración en el lugar del tracto respiratorio. Y como no tenemos agua, listo, ingresan facilito al tracto respiratorio. Me gusta cuando las viejas nos dicen, no, porque ayer has venido, o no te has abrigado, ahora te has resfriado. En realidad, el frío no es el factor que me va a condicionar, sino que va a ayudar, pero eso es a largo plazo, no es de que anoche estabas con cólera y ahora estás resfriado, entonces eso no tiene sentido, pero no podemos discutir eso a las abuelas, ¿no es verdad? Bueno, nosotros nos resfriamos por dos cosas, ¿no? Por bacterias o por virus.
no por sí, andar sin poder. Pero es un factor condicional. Uy, Dios, porque cuando volver a Serenata, ahorita no la Serenata, estaba cara en la Serenata, escuchando los matices de los jales. Muy bien, padre. Una vez que yo tengo 104 aquí en mi alveolo, entonces, la lógica dice que llega aquí con 104 porque se ha humidificado el aire en la zona de conducción. ¿Sí? Ayer les decía a los chicos de las 11 de que eso tenía que ver cuando nosotros necesitamos oxígeno, estamos con una alteración respiratoria y necesitamos oxígeno, nos ponen unos tanques de oxígeno y no solamente el oxígeno es puro, ¿no es verdad? Porque es oxígeno seco, ¿sí? Con que mezclar con agua. Ustedes han debido ver que las diferentes salas de internación de los hospitales, en la cabecera hay un envase, a veces está lleno, a veces vacío, pero depende de no. Cuando necesitan oxígeno, conectan a ese envase que tiene agua. Ese envase empieza a burbujear y se mezcla con el oxígeno y el paciente empieza a inhalar, ¿sí? Oxígeno humidificado. ¿Y eso qué hace? Pues disminuir la presión atmosférica. ¿Está claro? Muy bien. Mi alveolo tiene 104 milímetros de mercurio. Ahora, estos 104 milímetros de mercurio se supone, aquí no está mal. ¿Se acuerdan? No sé, pensando que les meto esto, ¿no? Es básico. Que hay una sola excepción en el tracto pulmonar de arteria y del concepto arteria y vena. No me digan que no lo tiene. ¿Lo tiene o no? O sea, en el tracto pulmonar, la arteria pulmonar es la única que transporta sangre rica en dióxido de carbono. Y la vena pulmonar es la única que transporta sangre rica en oxígeno. ¿Sí lo tiene o no? Es una excepción que existe a nivel de los vasos sanguíneos, porque después el concepto siempre dice que la arteria transporta más oxígeno, la vena más dióxido de carbono. Pero acá es la única excepción, ¿correcto? Lo tiene. Muy bien. Entonces, si no lo tienen, no sé, Secretaría de Ejecutivo puede investigar, Comisión Bilingüe, no sé. Mi sangre llega, hemos dicho la palabra desoxigenada, no nos gusta mucho. Entonces diríamos con poca presión de oxígeno. Esa es la palabra, ¿no es verdad? Bueno. Se supone que la presión es muy baja, es 40 de oxígeno. Entonces, si tiene 40 de oxígeno acá, mi sangre, por luto de sangre con poca cantidad de oxígeno. ¿Y esto con cuánto teníamos? Si teníamos 40 acá, ¿aquí cuánto tenemos? 104. Aplicamos nuestra ley, ¿no? Entonces el oxígeno tranquilamente va a difundir al lecho capilar, porque 104 versus 40 es demasiada la presión. Entonces difunde desde el alveolo a el lecho capilar. 104 versus 40. ¿Sí? Sí. ¿Con cuánto tiene que difundir? Con 104. ¿Lo ven? ¿Está claro? Le ha ganado. 104, 40, le gana. ¿Listo? 104. Pero acá ocurre un fenómeno interesante. Pasa a la vena pulmonar y miren qué ha pasado con la presión. ¿Qué ha pasado? Ha bajado de 104 a 95. Complicado. Ha bajado cuánto? 9 milímetros de mercurio. ¿Por qué ha bajado? Aquí hay un fenómeno que quiero que me averigüen para mí. Se llama el fenómeno del cortocircuito bronquial. Ojo, es fisiológico, no es patológico. Cuidado que me averigüen el shunt arteriovenoso, que eso es otra vaina a nivel del corazón, que tienen las crías, que nacen a veces con una conexión con chacanchana en sus corazones y demás, ¿verdad? No, aquí es otro tipo de chacanchana. ¿Saben lo que es chacanchana? ¿O no? Es buscar un camino alterno más fácil, más corto. Más o menos eso quiero que me averigüen para mañana. Se llama el cortocircuito bronquial. Parece que en nuestro cuerpo, en nuestros pulmones, con nuestro tracto pulmonar, existe el cortocircuito bronquial, que es muy importante, es fisiológico. Creo que me averigüen vainas patológicas. No, el cortocircuito bronquial es fisiológico. Ahorita todos nosotros tenemos un cortocircuito bronquial. De 104 estamos bajando a cuánto? A 95. Por el cortocircuito bronquial. ¿Qué es el cortocircuito bronquial? Mañana nos lo resuelvo. Y juro nuevamente
ahí, así vamos a jugar con ustedes. ¿Por qué se dan ustedes tan, se les dice algo y no hacen caso? Perdón, sí, tampoco ustedes ¿no? Bien. He llegado a 95 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ahora ese 95 milímetros de mercurio ya está llegando, aquí ya están llegando a las células, vuelve a transformarse en extremo arterial, ya no vena, sino arteria, porque solamente esa partecita lo tiene, ¿verdad? Que era la excepción. Luego me voy al extremo arterial capilar. ¿Con cuánto estaba viniendo? Con 95. Bien. Con 95, ¿qué feos me los hay? Bien. Vengo con 95 milímetros de mercurio. Y esto que ven acá de blanco, estas son las células. Que parecen buenas. Sí, estas son las células. Y lo del espacio blanco, ¿qué sería para nosotros, chiquitos? El espacio intersticial. El espacio intersticial tiene 40 milímetros de mercurio. Entonces, 95 le gana 40, ley de residuos. Sí, entonces llega al intersticial. ¿Con cuánto? 40 ya tenemos aquí oxígeno en el intersticial. ¿Cuánto había tenido la célula de presión de oxígeno? 23. 40 difunde a 23. Sí. Y la sangre, la célula se oxigena. ¿Tienen? Cuando la célula quiere volver a oxigenarse, ¿qué hace? ¿Con cuánto retornamos en sangre venosa de oxígeno? Lo que hemos dicho, ese concepto que les han enseñado a ustedes, la sangre venosa es sangre desoxigenada, la palabra desoxigenada es sin oxígeno, no pues. ¿Con cuánto retorna la sangre venosa de oxígeno? Con 40 milímetros de mercurio de presión, ¿se acuerdan? Y volvemos a esto. Acá, ¿con cuánto? Con 40. ¿Ahora lo tienen? Es un ciclo. Es un ciclo. ¿Sí? A ver, volvemos con el ciclo. ¿Cómo sería entonces? A ver, póngame presiones. 104. 160. Creo que ahí representamos un 159, pero no varía nada. 160. 104. 95. 90. 40. 40. Sí. Y luego 20. ¿Por qué está hasta aquí 40? Porque ¿con cuánto retorna nuevamente al ciclo? ¿No? Bueno, pero si ustedes quisiesen ir más a fondo, sería entonces 160, 74, 45, 40 y 20. Ahora sí, si no pusiese eso, las células colapsan, los alveolos colapsan, todo. Sería un caos total. ¿Lo tienen, chicos? Sí. Lo único que no estamos entendiendo bien, por el momento, es esto. Del por qué, o por qué se da, o qué es el cortocircuito bronquial. Si sabemos qué es el cortocircuito bronquial, lo tenemos. ¿Vale? En otros libros, ustedes chiquillos van a encontrar de que la presión alveolar no es 104, sino 100. ¿Está bien, chiquillos? ¿Sí? No vale para mí. Para mí es 104. ¿Qué eso dice Gay? Este libro es lo que es de Silverton. Silverton es. Entonces nosotros manejamos 104. No, sí, de acuerdo. Entonces ahí estaba el oxígeno. ¿Con cuánto venía el oxígeno? Con 40. De 104 difundido. ¿Vale? Ahora vamos a aprender el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es sencillo. No se ven muchas fracciones en el dióxido de carbono. Solamente se ven dos. Vale. A ver, mi célula, una vez que se ha nutrido y ha tenido su sustancia, su componente de desecho, tiene una presión de oxígeno de 45. ¿Ya? Entonces 45 le pasa al capilar. ¿Ya? Le pasa. ¿Por qué? Porque el
capilar va a recibir esta presión de oxígeno y se la va a llevar. Se la va a llevar en el ciclo hasta los pulmones. ¿Con cuánto estábamos de presión de dióxido de carbono? Perdón, de 45. Se acerca al alveolo. ¿Ya? Y el alveolo, con el aire que yo he inhalado con esto, tengo una presión de dióxido de carbono de 40. O sea, yo ingreso dióxido de carbono a mi alveolo con 40. ¿Qué me dice la ley de presión? ¿Cuál sería la ley de presión mayúscula? ¿Capilar o alveolo? Capilar. ¿Por qué? Porque el capilar ¿a cuánto está? En dióxido de carbono a 45 y el alveolo a 40. ¿Listo? Se difunde desde el capilar al alveolo. ¿Por cuánto de diferencia? 5. ¿Y del alveolo a dónde? Hacia afuera exhalamos dióxido de carbono. ¿Me estoy dejando entender? Sí. Más facilito. Sacamos de la célula con 45 dióxido de carbono, llevamos al alveolo y el alveolo ¿cuánto tenía? 40. Por diferencia de presiones, capilar al alveolo y del alveolo a la atmósfera. ¿Facilito? ¿Me dejo entender? Para mañana averiguamos. ¿Para qué sirve el dióxido de carbono? Parece que nosotros teníamos una idea de que cuando tenemos hipo, ¿saben lo que es el hipo? ¿Qué es? Es una... ¿Perdón? El hipo. El hipo es una contracción involuntaria del músculo diafragmático. Me has dejado en shock. ¿Sí? ¿No es? ¿Eso es el hipo, sí o no? ¿O no? Ya he dudado. Eso es una contracción involuntaria del diafragma que pertenece al tracto respiratorio. ¿Ya? Esto es... ¿No ves? ¿Por qué se da? ¿Por qué se da esta contracción involuntaria? Y ojo, es un problema que se puede volver serio. A veces no se puede controlar. ¿Por qué creen que se da esa contracción involuntaria del diafragma? ¿Pero por qué creen que se da? ¿Por qué les da hipo? Tiene que haber alguien que ocasione el hipo, pues, o al caso del águila o de nada se da. Para el mañana me averiguan entonces. ¿Qué se da? Y cuál es exactamente, ahí tiene que ver el dióxido. No sé si han visto algunos, hay diferentes maneras de calcular el hipo. Algunos dicen un susto, no sé hasta dónde será real. Otros te dicen que inhales. ¿Que inhales qué? No sé si han visto. ¿Qué inhalamos? Creo que inhalar el mismo aire que expulsamos. Tu celular, dime conmigo. Creo que inhalar el mismo aire que expulsamos. Sí, en una bolsa, no sé si han checado. Sí, en una bolsa, lo que dicen algunos que el tratamiento para el hipo. Presidente conmigo. Para el hipo es inhalar en una bolsa. ¿Sí? Entonces, si yo inhalo y exhalo en una bolsa, ¿qué estoy haciendo? Inhalando dióxido de carbono. Inhalando dióxido de carbono. Y eso supuestamente es un tratamiento. Entonces, veamos para qué sirve el dióxido de carbono. Si viene en esencia el tratamiento, ¿verdad? Dime. Quiquillanta, como dicen los cocharas, si vos dejas de respirar, ¿qué tendríamos como componente importante? Dióxido de carbono. Porque cuando dejas de respirar, tu sangre acumula más dióxido de carbono. Entonces, vos pensáis está la esencia, ¿sí? Del dióxido de carbono. O sea, no saben lo que es el hipo. O sea, ustedes son salvajes. ¿Qué es eso? No sé. ¿Cuánto nos da ahí? ¿Qué? ¿Respiramos más? Mal. ¿Así? ¿Ah? Puede ser uno de ellos, ¿no? Entonces parece que hay unos visitantes por ahí.
visto ustedes, por ejemplo, está muy chupado. ¿Lo ven? ¿O no los borrachines? ¿Sí? ¿Qué estará pasando? Entonces parece que hay componentes incitantes del freno. ¿Sí? A ver, chequemos eso. ¿Y qué relación tiene con el dióxido de carbono? Entonces, más o menos la diferencia de presiones tiene que ver con... Aquí un largo ahora de equipo. Yo tengo diapositivas en equipo, ¿verdad? Entonces, la mayor parte tiene que ver con diferencia de presiones, ¿no es verdad? Este el aire y lo que va a ir intercambiando a nivel de las diferentes componentes. Aquí manifiesta igual 104 milímetros de mercurio, ¿no? Sí. Vamos. El intercambio. Ahora les voy a pasar a mi grupo todos los GIFs que tenga de cuando los voy a pasar. Para que les socializo y lo que te lo hagas. Vas a socializar todos los GIFs. ¿Vale? Muy bien. Esto es sumamente importante, este cuadrito, ¿de acuerdo? Lo chequemos un ratito. Si hablamos de oxígeno, aire atmosférico, ¿cuánto de presión? 160. Dióxido de carbono, 0 milímetros de mercurio, más o menos 0,02. Ya. Esto ya es en la tráquea. En la tráquea, mire cuánto ya estamos bajando. 150. ¿Por qué? Porque la tráquea, muchos dicen la tráquea no sirve para nada. Sí, en realidad es un componente de conducción compuesto por anillos cartilaginosos y pared de potar, ¿no? ¿Qué encontraría la tráquea, digamos, en anatomía? Les voy a enseñar qué importancia clínica sería la traqueotomía y la traqueostomía. Podrían ustedes valorar de la tráquea, después no valoro más nada, ¿no? Han debido ver eso en anatomía. ¿Qué diferencia hay entre traqueotomía y traqueostomía? Traqueostomía sería la parte quirúrgica y la traqueotomía según es lo mismo. Es tratar de conectar el aire atmosférico con la zona de conducción a nivel de la tráquea, sino que el uno se realiza en un ambiente quirúrgico con todas las medidas necesarias. ¿Cuál es esa? La traqueostomía. Y la traqueotomía es una medida de emergencia que uno puede realizar en cualquier lugar, ¿no? Qué sé yo, un corte, un cuchillo, un estilete y colocar un bolígrafo, como dicen, bueno, pero le van a sacar la mina, ¿no? Por lo menos, si no, no van a hacer nada, ¿no? Y todo está. Esa es una medida de emergencia. Ambos tienen la misma función, conectar el aire atmosférico. ¿Esto cuándo pueden hacer una traqueotomía o una traqueostomía? Cuando existe un grado obstructivo que no permite el ingreso de aire a la zona de conducción. Se han enseñado eso. ¿Qué hacen en anatomía? Yo si fuera docente de anatomía veo un componente y le tiro la clínica. O sea, ¿para qué más? ¿Para qué rayarse con partes, de memoria, sino más bien ver el componente clínico? ¿De acuerdo? Bien, mi tráquea 150. Mi aire alveolar, ¿con cuánto? Aquí cambiamos, ¿no? Es 104. ¿Sí? ¿Y qué estaba aumentando acá? El dióxido de carbono estaba con 0. En la tráquea seguía con 0 y en el alveolo ¿con cuánto? Con 40. ¿Se acuerdan, no? Listo. La sangre arterial ¿con cuánto? Aquí dice menos de 100. ¿Cuánto es exactamente? 95. Palabra clave, cortocircuito bronquial, que mañana lo vamos a dilucidar. ¿Y con cuánto sigue el dióxido de carbono? Con 40. Listo. La sangre venosa, el oxígeno ¿con cuánto? Con 40. Y el dióxido de carbono con 45. ¿Lo tienen? Sí. Esas son las presiones que sí o sí deben de saber para determinar el intercambio gaseoso. Doctor, ¿para qué será importante esto? Ya les voy a mostrar para qué sí. Vamos a hablar de un caso clínico donde si no sabemos presiones, estamos echando. Si no sabemos saturaciones, estamos echando. No vamos a poder determinar el funcionamiento último. Bien, quedamos en